Hola, yo soy Paula Muñoz. Y yo soy Carlos Buitrago. Bienvenidos a una nueva emisión de Soy Autónomo Televisión. Si ustedes quieren estar informados de una manera diferente, autónoma, todos los días, lo pueden hacer a través del hashtag Estoy al Día. Información útil de Soy Autónomo Televisión en redes sociales. Síganos en Twitter, recuerde, numeral Estoy al Día. Vamos a ver enseguida los adelantos del programa que el equipo de producción preparó para esta emisión. Segundos ocupantes, la otra cara de la moneda del proceso de restitución de tierras. Reportaje en Soy Autónomo Televisión. Yo compré esto hace 5 años y no conocía esta parte por aquí. Supe que la estaban vendiendo y la compré, con el fruto de mis ahorros de 50 años. Al cierre, entrevista con Víctor Angulo, creador de la trampa que atrapa el pito, insecto que transmite el mal de Chagas. Podemos decir que se aplicó en 15 departamentos endémicos y que ha sido exitoso porque no encontramos ya en esos departamentos tiatominos en las viviendas o pitos en las viviendas. Cuando la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue aprobada en Colombia, una luz de esperanza brilló sobre las miles de personas que en este país han sido despojadas por culpa del conflicto armado interno. Lo que nunca se llegó a prever fue el profundo laberinto que la aplicación de la misma representa para quienes demandan reclamaciones. Enseguida, la primera parte del reportaje, la otra cara de la restitución. A 123 kilómetros de la capital santandereana se encuentra ubicado el municipio de Sabana de Torres. En su territorio, cerca de 18.600 habitantes conviven a diario entre los cultivos de palma africana, el ganado extensivo y los rayos abrasadores del sol. Pero sobre todas las cosas, en Sabana de Torres se coexiste con el legado del conflicto armado colombiano. El ELN y las FARC fueron, digamos, los grupos que inicialmente irrumpieron en esta zona en los años 70 y 80. En particular Sabana de Torres, donde operó el 20 Frente de las FARC. De mediados de los 90 para acá, fue Sabana de Torres el espacio especial del paramilitarismo. Con Camilo Morantes, ¿verdad?, que era el jefe del paramilitarismo aquí en la región del Magdalena Medio. Camilo estuvo, digamos, con mucho auge en su presencia y accionar delictiva desde el 95 hasta el 99, cuando lo matan. Entre los factores generadores de la violencia en el municipio de Sabana de Torres, como del país en general, sobresale la disputa por la tenencia de la tierra, hecho que se manifiesta en el registro único de víctimas, que reporta que de las 10.164 víctimas de este municipio, 7.840 fueron objeto de desplazamiento. El conflicto ha bajado muchísimo. En efecto, ya estos fenómenos se han transformado, han cambiado. Con el transcurso de los años y el apaciguamiento de la violencia, se restauraron las condiciones de vida en el municipio, haciendo posible la aplicación de la Ley 1448 de 2011, en lo que concierne a la restitución de tierras. Se establece un marco normativo para garantizar los derechos para las víctimas del conflicto armado, en orden a que este proceso de justicia transicional que arrancó Colombia, pues se dieron los primeros cambios para establecer como una política de atención hacia las víctimas del conflicto armado. La Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Restitución y Reparación a Víctimas, dispuso que el proceso de restitución de tierras se iba a hacer de manera gradual y progresiva. Y en Sabana de Torres, como San Alberto, como Río Negro, son los 3 municipios donde más hemos presentado demandas. Actualmente en Sabana de Torres existen 433 solicitudes de restitución, 260 no lograron reunir los requisitos para entrar a la etapa judicial, 43 fueron remitidas a esta etapa y 14 ya fueron falladas, dando paso a la restitución de 481 hectáreas de tierra. El proceso de restitución se lleva en 2 etapas. Una primera etapa de carácter administrativo a cargo de la unidad de restitución que persigue verificar unos requisitos para luego tomar la decisión si el predio debe ser ingresado en el registro de tierras despojadas y abandonadas. Si el predio es efectivamente ingresado, pasamos a una segunda etapa ya que está en manos de los jueces y magistrados y es una etapa judicial, independiente de lo que se hizo
acá en la unidad de restitución. Pese a que la Ley 1448 es el mayor reconocimiento a las víctimas por parte del Estado colombiano, su aplicación ha desencadenado una nueva problemática de tierras. ¿Qué pasa con los actuales propietarios que deben salir de sus tierras para que las víctimas puedan ser restituidas? Hay señores, por ejemplo, hay un señor aquí, don Víctor Prieto, que está desquiciado, del señor Ricardo Pinzón. Ricardo Pinzón quedó en shock. Él dice que no hace nada, que se le acabó la vida. La paz se hace entre todos los colombianos, no arrebatándole la tierra a los propietarios de buena fe. Y el Estado colombiano ahora me arrebata lo poco que me queda. ¿Qué dignidad puede haber en este país si me la están quitando toda? El señor Presentación Hernández tiene la señora en la clínica hace como 2 meses. Don Libardo, Escamilla. la esposa está enferma. Yo compré esto hace 5 años y no conocía esta parte por aquí. Supe que la estaban vendiendo y la compré, con el fruto de mis ahorros de 50 años. La restitución de tierras está llena de toneladas de mentiras, pero nunca, aquí no me vinieron a investigar. Es una problemática que va a empezar a crecer como una bola de nieve, sino que va a ser como el inicio de un nuevo ciclo de conflicto en la región. Y yo creo y espero que el Magdalena Medio no sea otro laboratorio de un nuevo conflicto en tiempos venideros. Este programa es realizado por estudiantes, docentes y profesionales del programa de comunicación social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Estamos en Soy Autónomo Televisión. Hacemos un corte y ya volvemos, pero antes Alejandra Sandoval presenta los comentarios de nuestros seguidores en las redes sociales. Recuerde que puede interactuar con nosotros a través de este espacio. Estamos presentes en las redes sociales Facebook y Twitter. Búsquenos como @soyautónomo_unap. A propósito del tema de análisis de la presente emisión, le preguntamos a nuestros seguidores, ¿cree que la restitución de tierras contribuye a la reparación de las víctimas del conflicto armado? ¿Qué opina? En Facebook, Celina Rodríguez dice, para nada, pero creo que mitiga las necesidades económicas de quienes la padecen. Por su parte, Tatiana Chure escribe, sí, pienso que contribuye, pero depende del estado de vulnerabilidad de la víctima. Es un error pensar que ser víctima es sinónimo de pobre. Precisamente la ley busca restituir bienes despojados y abandonados de quienes eran propietarios, o sea, no eran pobres. Karen Viviana Galvis César responde, de nada sirve sin hacer un esfuerzo para permitir que estas personas puedan trabajar con sus tierras. Las FARC tienen que dejar trabajar en los campos. Sobre el mismo tema en Twitter, @Alequidíaz expresa, si son víctimas, sí. El problema es que hay gente que se hace pasar por víctima y no lo es. Si usted desea participar de este y otros temas de la región, lo puede hacer a través de nuestra página en Facebook Soy Autónomo. Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, elige ser autónomo. Véanos todos los miércoles a las 9 de la noche por el canal TRO. Soy Autónomo Televisión, periodismo joven. Paula, dentro de la unidad de restitución de tierras se ha reconocido la existencia de segundos ocupantes de esos predios que reclaman las víctimas del conflicto armado. Así es, Carlos, y es precisamente esa la otra cara de la moneda la que se ha convertido en un reto adicional en el proceso y en un calvario para quienes se enfrentan la situación. Veamos la segunda parte del reportaje, la otra cara de la restitución. Marta Leguízamo es una de las 5 propietarias del municipio de Sabana de Torres que consideran que el proceso de restitución de tierras ha vulnerado sus derechos. La particularidad de su caso representa un grado de complejidad que escapa a las contemplaciones de la ley y su aplicación. Yo recibí la parcela como herencia de mi madre, que ella falleció hace 7 años. Mi mamá la compró a una señora que se llama Leticia Rincón. Leticia Rincón se la había comprado a una hermana que se llama Trinidad y Trinidad se la había comprado a la señora reclamante de tierras. En algunos casos, desconozco cuáles, sí hubo despojos de parte de grupos al margen de la ley. En otros no, han pasado por varios propietarios
y el último pues es el que ha venido a sufrir o a enfrentar esta situación de la ley. En diciembre de 2012 le llegó a Marta Leguízamo la notificación de que sus 36 hectáreas de finca estaban dentro de un proceso de restitución, aun cuando ella era la cuarta en la cadena de propiedad. Allá nos llegaron con la carta, la notificación, que teníamos 10 días para llevar las pruebas, y los documentos que quisiéramos hacer valer como pruebas en el proceso. Allá no le dicen a usted la notifican de que le van a iniciar un proceso de restitución, pero usted no sabe quién ni qué dice. Que a las víctimas del conflicto se les debe dar una prioridad y una especial protección. Es decir, el Estado en última es el que tiene que proteger a la víctima en razón de su condición de vulnerabilidad. Las garantías que tiene el actual propietario va a que en la etapa administrativa se recogen sus pruebas, se le da la oportunidad para que nos dé información y luego esas pruebas que él presenta se llevan a etapa judicial. En la etapa administrativa, la unidad protege la identidad del reclamante y exhorta a los intervinientes a presentar únicamente pruebas que demuestren la legalidad de la compraventa del predio. Así, Marta Leguízamo presentó los documentos que la acreditaban como dueña de la propiedad. Entonces ya después nos enteramos también de manera informal, vía telefónica, que el predio había sido incluido en el registro de tierras despojadas y que pues ya pasaba esto a la etapa judicial. Ya ahí sí fue en el momento en el que nos enteramos quién era y qué decía. Yo busqué los testigos, llevé 10 testigos, todos decían que ellos habían vendido porque esa había sido su voluntad. Además de todo llevé, porque allá hablan de que fueron victimizados por los hombres de Camilo Morantes, que les había matado un hijo de crianza. Y ahí en la demanda no decía en qué año. Yo busqué el certificado de defunción. Ese personaje apareció muerto en el año 90, no se sabe quién porque no hay investigación que diga quién lo mató. Resulta que en el año 90, sí, o sea, no había llegado acá Camilo Morantes. Hecho que la misma fiscalía en un informe que aportó en el proceso dice que Camilo Morantes llegó como comandante de las autodefensas en el año 94, en octubre del año 94. Los paramilitares llegaron a Sabana en el 94 y el hombre lo mataron en el 90 y ellos vendieron en el 93. Una de las contemplaciones de la ley es la de flexibilizar las rigurosidades probatorias y procesales para que a la víctima le sea más sencillo acreditar lo que ha perdido. Porque la víctima no tiene muchas veces plata para llevar esos papeles, o en el afán, en un momento de una masacre, de una amenaza, no le dejaron sacar sus cartaventas, que tienen cartaventas, ni siquiera escrituras, porque él salió de su lugar, como dicen, con lo que llevaba puesto. En los años 95, 2000, 2001, vendieron la hectárea a 500.000 pesos, entonces a la fecha que hay zonas donde una hectárea cuesta 10, 20 millones de pesos. Entonces la gente ha encontrado cierto vacío en la ley 1448 y de una u otra forma se han aprovechado. O sea, es tan fácil reclamar una finca, o era tan fácil reclamar una finca cuando la unidad de restitución de tierras llegó, que lo único que yo necesitaba era decirle un chisme a la unidad de tierras. De esa manera tenemos que hacer una investigación seria, responsable, y que las personas que pasan a la fase judicial sean realmente víctimas. Queremos evitar que se ingresen personas que son falsas víctimas. La unidad de restitución llegó y le creyó lo que dijo y no vino a investigar, automáticamente dándole la buena fe a la presunta víctima. Entonces, con todas esas pruebas que yo le acabo de decir, los magistrados fallan en mi contra, o sea, otra vez vuelven y nos violan el debido proceso y terminan por despojarnos el predio de esa manera tan arbitraria. Y se tiran el balón. Usted habla con la unidad de tierras y dice que es culpa de los magistrados. Usted habla con un magistrado, porque tuve la oportunidad de hablar con un magistrado en Bucaramanga, y él dijo, no, es que nosotros lo que nos diga la unidad, y si la unidad nos dice, esto es para restituir, mejor dicho, ellos ni leen el proceso, llegan y firman. Esto sucede porque en el artículo 89 de la Ley 1448 está consignado que las pruebas aportadas por la Unidad de Restitución de Tierras se presuman fidedignas. Con todo y esto, la lucha de Marta no cesa. Ha instaurado demandas contra los magistrados que fallaron en su contra la Unidad de Restitución y contra los reclamantes, a quienes la Fiscalía ya hizo imputación de cargos. La Fiscalía nos asignó un investigador y aquí vino a la zona, fue a las fincas, fue donde los vecinos, y decía el investigador allá, decía, bueno, y esto no lo hizo la unidad, entonces ¿cómo le quitó la finca a esta gente? Si no vinieron, porque
les decían los finqueros vecinos, ahí les llaman, señor, ¿y la unidad por qué no vino a investigar? Si hay un sector que realmente está desprotegido, que también se convierte en vulnerable frente a este tipo de procesos que creó una ley, pues la Constitución tiene que entrar a protegerlos. O sea, ¿cómo así que el Estado haciendo lo que hizo la guerrilla y los paramilitares en algunos lugares del país? La inconformidad provocada por la aplicación de la ley ha sido tal que resultó indispensable la formulación de alternativas jurídicas para los segundos ocupantes. Son 5 casos de Sabana de Torres que infortunadamente no tuvieron la compensación de buena fe en los fallos, los estamos atendiendo. Gracias a ellos fue que se formuló el programa de segundos ocupantes. El programa de segundos ocupantes establece unas medidas de compensación a los actuales propietarios que perdieron sus tierras, bien sea a través de un predio similar o de una indemnización. Sin embargo, los predios que se entregan no exceden una unidad agrícola familiar, que en el caso de Santander es de 24 hectáreas de tierra, o en su defecto el 50% del avalúo comercial de la propiedad, toda vez que no supere la misma unidad. Pero pues igual es un programa que para mí no es justo ni es digno en mi parecer, como por qué una persona tiene, si no tuvo nada que ver, como por qué tiene que cubrir de su patrimonio el 50% de la responsabilidad que es del Estado. La problemática de segundos ocupantes puede entrar en una crisis mayor cuando empiece la restitución en áreas urbanas. En municipios como Barrancabermeja ya existen 104 solicitudes que involucran 68 barrios y 12.179 predios catastrales. Es decir, posiblemente 12.000 familias estarán en la situación de Marta Leguízamo. Si ustedes quieren establecer contacto con nosotros, recuerden que estamos en redes sociales a través de Twitter en la cuenta @SoyAutónomoUNAP, en Facebook en la página Soy Autónomo y en YouTube en el canal Soy Autónomo. En cualquiera de ellas puede comentar los temas de cada emisión, proponer el cubrimiento de otros o calificar cada uno de nuestros trabajos. Ya regresamos a Soy Autónomo Televisión, pero antes más comentarios de nuestros seguidores. En nuestra emisión anterior hablamos de la convocatoria del programa apps.co para la creación de aplicaciones móviles y web. En Twitter, @Ramiro José Torre nos escribió sobre el tema. Si de algo me di cuenta en estos 5 años que he vivido en Bucaramanga, es que cuenta con la gente más emprendedora del país. Además, en Twitter, @AdriArbelaesL nos envía la siguiente fotodenuncia. Motos bloquean paso peatonal y al reclamar el celador dice que esta es la entrada a la empresa. Y finalmente, @Amigos del Squash nos invita al segundo torneo departamental de squash que se realizará del 2 al 4 de julio en Bucaramanga. Lo invitamos a seguir participando, enviando sus fotos, videos, comentarios, pero también proponiendo historias para que sean contadas en Soy Autónomo Televisión. Y no olvide de lunes a viernes informarse de una manera autónoma a través del hashtag Estoy al Día, una producción de Soy Autónomo TV para redes sociales. Universidad Autónoma de Bucaramanga. UNAB. Elige ser autónomo. Véanos todos los miércoles a las 9 de la noche por el canal TRO. Soy Autónomo Televisión, periodismo joven. El mal del Chagas, causado por la picadura del pito, es una enfermedad endémica en esta zona del país. La estudiante de periodismo Alejandra Morales dialogó con el creador de la trampa que permite atrapar a este peligroso insecto. Hola, bienvenidos. En el día de hoy nos encontramos con Víctor Manuel Angulo. Él creó la trampa para atrapar el pito, que es el generador del Chagas. Víctor, primero que todo, antes de empezar a hablar del invento, yo quiero que usted me comente brevemente en qué consiste la enfermedad del Chagas. La enfermedad de Chagas es una entidad que afecta el corazón. El tripanosoma, que es el parásito causal, es inoculado por el pito y este tripanosoma invade principalmente las fibras cardíacas y la inervación del corazón, causando un daño irreversible. ¿Cuáles son las vías de transmisión de la enfermedad? Principalmente el contacto con los pitos infectados, que sucedía en América en las viviendas, cuando la gente convivía, la vivienda campesina, cuando la gente convivía con los pitos dentro del dormitorio.
pero también puede ser transmitido por transfusión sanguínea o por la madre al hijo durante la vida placentaria. ¿Podría explicarnos cuál es el invento o cuál es la trampa, en qué consiste la trampa? Sí, hay más de 120 especies de triatominos, que es el nombre científico de los pitos, la mayoría de ellos silvestres, y había muchas dificultades para capturarlos y estudiarlos. Entonces mi invento fue un aparato para capturarlos en el monte. Se trata de una jaula que tiene dentro un cebo, o sea, un animal que tiene sangre caliente que atrae el pito. El pito es un insecto que es hematófago, o sea, exclusivamente vive si chupa sangre. Si no chupa sangre, se muere. Entonces es atraído por el animal que metemos en la jaula, y la jaula tiene unos dispositivos para atrapar los pitos, para que lleguen allí atraídos por la sangre del animal y queden atrapados. ¿Y cuáles son los lugares que se recomiendan para ubicar la trampa? ¿Cuáles son las características del ambiente? Pues fue diseñada inicialmente para atrapar pitos silvestres, entonces en todos los sitios donde puede haber pitos silvestres, especialmente en las palmas, en las cuevas, en los huecos, alrededor de las viviendas, en las domicilio. Y últimamente estamos usándola para revelar la presencia de pito en las viviendas. También podemos introducirla en el dormitorio, en los hábitats por fuera de la vivienda, en los gallineros, donde duermen los animales. Allí también podemos utilizarla en el peridomicilio. Santander es uno de los lugares que más ha sido afectado por esta enfermedad, y también sobre la domesticación del pito en las viviendas. ¿Qué me puede comentar acerca de esto? Sí, desafortunadamente la enfermedad de Chagas afecta inicialmente a más de 18 millones de personas en América, y Colombia contribuía con esa cantidad de cifra en más de 1 millón de infectados. En Colombia, Santander, podemos decir, es casi el primer departamento afectado, junto con Boyacá, Norte de Santander. ¿Cómo comenzaron ustedes con la erradicación del pito en Santander? Teniendo en cuenta que Santander era uno de los departamentos más afectados, yo inicié los estudios después de 1975, tratando de mostrar la importancia de la enfermedad en Colombia, la dispersión, el impacto. Y en Santander hicimos unos estudios muy grandes en muchas provincias, municipios de varias provincias, mostrando cómo las viviendas campesinas estaban llenas de muchos triatominos que estaban causando la enfermedad o transmitiendo la enfermedad. Entre ellas una vivienda, me acuerdo yo, que tenía más de 11.000 pitos en San Joaquín, que fue examinada por nosotros. ¿En qué lugares han logrado ya ese control? En 26 municipios, y luego en 7 municipios se complementó utilizando una estrategia de educación comunitaria, de sensibilización a la comunidad, de fumigación y mejoramiento de vivienda. Ese modelo de Santander se hizo una estrategia nacional, y en el momento podemos decir que se aplicó en 15 departamentos endémicos, y que ha sido exitoso porque no encontramos ya en esos departamentos triatominos en las viviendas o pitos en las viviendas. El invento o la trampa, ¿cuántos pitos puede alcanzar a atrapar y en cuánto tiempo? Bueno, afortunadamente el invento dio buen resultado porque es la mejor para atrapar que existe hasta el momento. Nosotros hemos logrado capturar hasta 95, 96 pitos en una sola trampa, colocar una palma una noche. Pero hay amigos míos que lo han colocado, otros investigadores, y han recogido más de 200 pitos en una sola trampa en una noche. Muchísimas gracias, Víctor, por haber venido, y con eso finalizamos. Gracias. Así finaliza la emisión de hoy en Soy Autónomo Televisión. Vea la repetición de este capítulo y programas anteriores en nuestro canal de YouTube, y recuerde que también estamos presentes en las redes sociales Twitter y Facebook para que participe y comparta con nuestra comunidad su opinión sobre los temas de análisis e historia del programa. Búsquenos como Soy Autónomo UNAP, anímese y participe, su opinión es muy importante para nosotros. Los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche por el Canal Pro.